México y Perú, diferencias y semejanzas, ¿son países iguales en cultura? Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Hoy veremos comparaciones entre México y Perú en aspectos como cultura, gastronomía, economía, condiciones de vida, etc. México es un país en vías de desarrollo, con potencial económico, siendo la segunda economía de América Latina. Además, tiene una infinidad de recursos y muchas veces México ha sido comparado con Perú, un país que también está en vías de desarrollo y también tiene muchos recursos, pero los principales factores de sus semejanzas son su cultura, comida y lugares turísticos. Este video pretende mostrar las similitudes y diferencias de ambos países, mostrando o resaltando siempre lo bueno. Mi nombre es Giovanni Chumacero y sin más, pues empezamos. Cultura ancestral. Si de orígenes hablamos, en México se desarrolló la cultura maya y azteca, las principalmente conocidas, mientras que en el territorio de Perú se desarrolló el Imperio Inca o el Tahuantinsuyo. En ambos países los imperios fueron de los más poderosos que se conocen en Latinoamérica. Pero, ¿qué imperio es el más grande de América Latina? Si lo medimos por tamaño, el imperio con más extensión territorial fue el de los incas, puesto que abarcó 6 países del continente, desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, dejando un legado histórico y cultural que perdura hasta nuestros días. Los incas también construyeron caminos y sistemas de riegos muy avanzados. En ingeniería lograron construir ciudades de piedra en donde encajaban perfectamente. Por otro lado, el imperio azteca y maya, si bien no fueron grandes en tamaño, estos también fueron civilizaciones poderosas, tuvieron avances en ingeniería, construyendo ciudades muy avanzadas y pirámides que están dispersos en muchos países de Centroamérica y México. En agricultura se le atribuye ser los primeros en cosechar maíz, aguacate, cacao, etc. Incluso fueron unos expertos en astronomía y astrología, entre muchas cosas más. Decir qué cultura fue la más poderosa es entrar en debate, pues las tres culturas fueron muy poderosas y avanzadas al resto de América Latina. Ambos países, gracias a sus culturas ancestrales, tienen cada uno una maravilla del mundo. En el caso de Perú está el Machu Picchu, y en el caso de México está la pirámide que es el Chichén Itzá. Y pues son un orgullo para toda Latinoamérica, en especial para los mexicanos y los peruanos. Otra similitud de ambas culturas es la forma como nos conquistaron. Prácticamente fue el mismo método. Capturaron y mataron a los emperadores, en Perú a Atahualpa y en México a Cuauhtémoc. Y bueno, el resto de la historia ya todos sabemos. En México se creó el Virreinato de Nueva España, uno de los más poderosos. Y en Perú pues se creó el Virreinato del Perú, que también tuvo mucha historia y mucha influencia con España. Gastronomía. Uy, esta es mi parte favorita. Tanto México como Perú tienen entre los más ricos y variados platillos de toda Latinoamérica, y hay para todos los gustos. Aún así, hay algo que resaltar. La base de la comida peruana es lo marino, pues sus platos más conocidos y tradicionales son a base de pescado y mariscos. Y en México se suele usar más la carne, tanto de res como de cerdo, sobre todo en las variedades de tacos y carnitas, etc. Debo aclarar que en México también consumen pescado y en Perú también consumen carne, incluso hay comida vegetariana. Ya saben, hay gente que no come ni pescado, ni carne, ni cosas derivados de animales. Solo di una observación de qué producto o qué consumen más en cada país. Por otro lado, México es el único país que tiene la gastronomía nombrada como Patrimonio Cultural por la UNESCO. Perú no tiene ese reconocimiento, pero de vez en cuando gana como el mejor destino culinario del mundo y también de América Latina, por supuesto. Otro dato es que existe al menos un restaurante mexicano en casi todos los países del mundo, sobre todo en Europa y Latinoamérica. Mientras que en Perú quizás no es tan consumida internacionalmente, pero por lo general es comida muy cara, y la de México es más accesible. Esto se debe a que muchos de sus platillos son de comida al paso. Además, la competencia de restaurantes mexicanos hacen que compitan en precios bajos. En conclusión, ambas gastronomías son muy ricas y muy buenas. Ah, me olvidaba, si hablamos de gastronomía, pues es infaltable mencionar al aguacate o a la palta. No es un secreto que los primeros en domesticar o cosechar la palta fueron las culturas mexicanas, y posteriormente en Perú. El mundo lo conoce más por aguacate, sin embargo en el sur de Sudamérica se le conoce como palta,
en idioma quechua. Si bien México fue el que la descubrió, por así decirlo, la verdad es que el aguacate crecía en la zona tropical del continente americano, desde México hasta Perú. Y lo mismo pasa con otros productos como el maíz o el cacao, donde México fue el primero en domesticarlo y luego siguieron otros países. La incorporación de estos productos a otras zonas del continente no fue intervenida por el hombre. Esto se llevó a cabo cuando animales consumían estos productos y al movilizarse iban esparciendo las semillas. Atractivos turísticos. A pesar de que ambos países son culturalmente muy ricos, en el turismo no coinciden mucho, pues los principales atractivos turísticos de México son sus playas, luego el turismo vivencial, donde conocen pueblos y su comida y tradiciones, y en tercer lugar están sus restos arqueológicos de sus ancestros, mientras que en Perú su principal atractivo es sus restos arqueológicos, como el Machu Picchu, las líneas de Nazca y otras construcciones, y en segundo lugar está el turismo de aventura, como ir a la selva o escalar los Andes. Y si hablamos de cantidad, pues México sí nos da con palo. Ellos tuvieron en el 2019 44 millones de turistas. Incluso en plena pandemia en el año 2020 fueron uno de los países con mayor turistas en todo el mundo. Y en Perú pues apenas tenemos entre 4 a 5 millones, pero algo es algo. Territorio. México tiene una superficie territorial de 1.964.375 kilómetros cuadrados, mientras que Perú tiene una superficie territorial de 1.285.220 kilómetros cuadrados. Por tanto, México es un país más grande que Perú, por casi 680.000 kilómetros cuadrados. Población. México posee casi 130 millones de habitantes, mientras que Perú tiene casi 33 millones de habitantes. México posee una mayor densidad demográfica, 65, mientras que Perú, 25. El porcentaje de inmigrantes, según el año 2019, en Perú es de 2,41%, mientras que en México es de 0,83%, teniendo Perú más extranjeros. Y para el caso de inmigrantes hay una gran diferencia. Esta tasa es mayor en México con 9,25% y 4,65% para el Perú. Moneda. En el caso de México, un dólar estadounidense equivale a 20,94 pesos mexicanos en marzo del 2021, mientras que Perú, un dólar equivale a 3,65 soles en marzo del 2021. Economía. Económicamente, México es una de las economías más grandes de América Latina. Posee muchos recursos como petróleo y minerales. En el caso de Perú, no es una economía muy grande, por eso veremos la calidad de vida. El Índice de Desarrollo Humano o IDH, los mexicanos se encuentran en el puesto 76 en el ranking mundial, mientras que los peruanos se encuentran en el puesto 79, lo cual nos ubica en una posición muy cercana. Ambos estamos calificados con un IDH alto y estamos por encima del promedio mundial. Según el ranking Doy Business, que califica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios, México se encuentra en el puesto 54, mientras que Perú se encuentra en el puesto 68 de 190 países que conforman este estudio. En cuanto al índice de percepción de la corrupción, México ha sido calificado con 28 puntos, mientras que Perú tiene 35 puntos. Ambos países tienen una percepción muy alta de corrupción. Otro dato es que tenemos un perro muy parecido. En Perú se llama el perro viringo y en México se llama el perro cholo. Es más largo, pero ya no sé pronunciarlo. Y por último, pues también tenemos los mismos problemas. Por ejemplo, falta de agua potable en algunas zonas, mala educación en muchos colegios, delincuencia, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y esperemos que esto vaya mejorando en el transcurso del tiempo. Esperemos poner parte tuya y poner parte mía de todos. Así que sin más, espero que les haya gustado este video un poco interesante comparando ambos países. Sin nada más, pues me despido. Te invito a que te suscribas a mi canal, si es que aún no lo estás, por favor, es de mucha ayuda para mí. También me puedes seguir en Facebook como El Peruvian, así estoy, El Peruvian. Y nada, pues amigos, nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos de todas partes de América Latina. ¡Chao!